Todos hablan de la película de Fórmula 1, pero si eres un real fan de la máxima categoría, yo solamente te puedo decir que el que no vio a Dios, a cualquier santo le reza. Y es que lo que en verdad merecía una película era la temporada 2021 de la Fórmula 1. Y qué mejor que verla explicada con memes. Para empezar, la temporada 2021 de la Fórmula 1 ni siquiera debía de haber existido. Bueno, sí, pero no con los autos con los que se corrieron, ya que originalmente aquí entraría el efecto suelo. Pero llegó un virus originario del mismo lugar de donde es Guan Yu Zhou, ese piloto al que tanto extrañamos y ahora está en Ferrari. Pero debido a esto, las regulaciones anteriores se extendían un año más, pero con algunos cambios, sobre todo para acabar con el dominio de Mercedes, por no decir que se los quisieron chingar, y que le dieron la oportunidad a Red Bull de mejorar su auto, y así tener una de las temporadas más épicas en toda la historia, y que fue la que realmente merecía una película, no la de Sonny Hayes, aunque aquí también volaron autos, donde íbamos a tener dos protagonistas claramente. Al piloto más exitoso de la historia, 7 veces campeón del mundo y que buscaba romper el récord de Michael Schumacher, contra uno de los talentos más grandes en la historia de la Fórmula 1, quien buscaba su primer título del mundo. Sí, ese que después se convertiría en Franz Hermann, o también Sid. Pero vamos a la primera carrera de 21 que fueron totalmente épicas. Realmente esto era cine cada fin de semana. No sin antes decir una de las frases más épicas de la historia de toda la Fórmula 1. Que es lo que pasó en la temporada 2021 de Fórmula 1, pero explicado con memes. Empezando por lo que pasó en el Gran Premio de Bahrein, carrera en la que impresionantemente los Mercedes no habían hecho la pole, sino que era Max Verstappen, y nos dejaba claro que él iba a ser el contendiente al título de 2021. Y cómo no, para comprobar la teoría de que Red Bull siempre se enfoca en el primer auto, a Checo Pérez se le apagó su Red Bull antes de siquiera empezar con la temporada. Pero bueno, vamos a la largada. Max empezaba bien y defendía su posición, y durante las primeras 3 curvas no pasó nada, hasta que uno de los GOATs del automovilismo se le ocurrió sacar el primer safety car, y fue Nikita Mazepin, quien estaba debutando en la Fórmula 1 y ni siquiera duró más de 3 curvas. Se relanzó la carrera y Max mantenía otra vez su posición. Pero en esa misma vuelta se volvió a trompear el otro Haas, que quizás no es un GOAT, pero sí es un hijo de un GOAT. Mick Schumacher se trompeaba solo también, aunque no abandonó. Pero no solo los Haas se trompearon, ya que también Vettel trompeó a Esteban Ocon. Se pasó de frenada, le dio por detrás y los dos hicieron un 180. Y también hay que recordar que este gran premio fue el debut de Yuki Tsuputa-Madre Noda, y que era compañero de Pierre Bergasly. Entonces el meme de su puta madre valió Bergasly ya era canon desde ese entonces. Pero bueno, vamos a lo realmente importante, que es Hamilton versus Verstappen, donde después de 50 vueltas le habían sacado 16 segundos al tercer lugar, que era Valtteri Bottas. Y no preguntes qué le pasaba a Valtteri Bottas durante 2021. Era como lo dice su nombre, un bot. Hamilton iba por delante de Verstappen, pero estos dos ya estaban muy cerca. Pero sí quiero dejar algo en claro, durante toda la carrera, Hamilton se estuvo saliendo de la pista y obteniendo ventaja, y la FIA se hizo de la vista gorda, hasta que Red Bull reclamó esto, y entonces Hamilton dejó de hacerlo. Pero cuando Max Verstappen intentó rebasarlo, este se fue por fuera de la pista en la misma zona por la que habían reclamado. Lo que a todas luces fue injusto de las dos maneras. Primero, porque Hamilton se estuvo saliendo de la pista durante toda la carrera y no fue penalizado, y solamente hasta que se les dio aviso, cambiaron este límite de pista a media carrera. Y cuando Max lo aprovechó solamente una vez, le dijeron que tenía que regresar la posición. Y así ganaba la carrera Lewis Hamilton, donde Max quedó a menos de un segundo, y donde terminaron por sacarle más de 20 segundos al tercer lugar. Y esto solo había sido la primera carrera de 21. Pero aquí también empezaría la batalla interminable por las vueltas rápidas entre Red Bull y Mercedes, donde ocupaban a Checo Pérez y a Valtteri Bottas para sacarle puntos a Hamilton y a Verstappen. Y lo veremos a lo largo de toda la temporada. Pero ahora pasemos a la segunda carrera del año. Veamos qué fue lo que pasó en el Gran Premio de Imola. De inicio la situación era un poco distinta, ya que Checo Pérez había quedado por delante de Max Verstappen en clasificación, mientras que Lewis Hamilton quedaba en primero, y la carrera iba a ser sobre mojado. Daba inicio al Gran Premio, y Max Verstappen en la curva 1 le aplicaba las de Verstappen a Lewis Hamilton por primera vez en la temporada, y se colocaba en primer lugar desde el inicio de la carrera. Pero si tú crees que esta era la batalla de los GOATs, no sabes lo que pasó unas curvas después, y es que Nicolas Latifi se trompeó, reingresó a la pista, empujó a Mazepin fuera de la pista, y este lo sacó de la carrera. Se encontraron
Hamilton, dos dioses del automovilismo, y no aguantó la carrera. Por eso uno tuvo que abandonar. No sin antes provocar un safety car, algo que sería mítico en esta temporada. Bueno, y todo iba a estar tranquilo bajo el safety car, ¿no? Pues no, porque al otro Haas se le ocurrió trompearse cuando estaba calentando las gomas. Y otra de las subtramas que tuvo esta temporada era la pelea por el tercer lugar del campeonato de constructores entre los McLaren, los Ferrari y Pierre Gasly, ya que Tsunoda, al igual que en 2025, casi no ayudaba a su equipo, mientras que Max y Hamilton seguían peleando por la victoria, hasta que Hamilton se tenía que quitar un doblado, donde al rebasarlo se salió de pista y le quedaban de dos, o chocarse o quedarse en la grava, y se chocó, lo que le salió bien, ya que gracias a esto pudo continuar con la carrera. Y justo unos segundos después se causaba un safety car, gracias a que Bottas tuvo un choque, donde ni siquiera fue su culpa y aún así George Russell fue a mentarle la madre. Iba a relanzar la carrera y Hamilton tenía que remontar desde la octava posición. Pero esto no iba a ser tan difícil, ya que los dos aliados de Verstappen se trompeaban solos, Yuki y Checo. Y de este modo, Hamilton terminaba remontando hasta el segundo lugar, con todo y que se había chocado. Verstappen ganaba la carrera, siendo así su primer victoria de la temporada, y los dos contendientes al título quedaban separados por solo un punto. También agregar que Norris conseguía el primer podio de su vida. Y no, en esta carrera no hubo batalla por la vuelta rápida entre Checo y Bottas. Pero bueno, pasemos a la tercera carrera del año, que fue en Portimao. Y tal vez nunca has escuchado algo de Portimao, pero fue un circuito en Portugal que estuvo durante 2020 y 2021 en el calendario, y que en mi opinión debería regresar. Mira nada más ese tobogán. Vamos a ver lo que pasó en el Gran Premio de Portugal 2021. Empezando porque en aquella ocasión ni Hamilton ni Verstappen hicieron la pole, sino que fue Valtteri Bottas, en uno de sus pequeños momentos donde sacaba su prime. Empezaba la carrera y los dos Mercedes mantenían el lugar, pero al igual que en las dos carreras anteriores, también salió un safety car en la segunda vuelta. Y no habían sido esta vez los Haas, sino que habían sido los Alfa Romeo, donde teníamos a Iceman y a Jesus también. Y para el relanzamiento, Max Verstappen rebasaba a Lewis Hamilton y se ponía en segundo lugar, una de las pocas veces que lo hicieron sin chocarse. Pero la alegría le duraría poco, ya que ese día los Mercedes traían un cohete, y perdería de nuevo el lugar contra Hamilton. Y no solo lo rebasaría a él, sino que también lo hacía con Valtteri Bottas, quien decidió no cederle su lugar, y tuvo que hacer una maniobra algo arriesgada, pero lo logró. Y como les vengo diciendo todo el video, por momentos Bottas era Dios y por momentos era malísimo, y aún con el cohete que traía, perdió el lugar contra Verstappen. Todo esto mientras que detrás, Fernando Alonso estaba haciendo muchos adelantamientos. Y sí, desde ahí estaba la teoría de la 33, aunque ahí le llamaban el plan, que nunca terminó de funcionar, la verdad. Y mejor antes ganó una carrera Esteban Ocon, pero lo veremos más adelante. Y en esta carrera sí empezaba la batalla por la vuelta rápida. Primero la tenía Bottas y después mandaron a Verstappen a cambiar neumáticos para que se la arrebatara. Y sí se la arrebató, pero por fuera de pista, por lo cual se la terminaron quitando. Pero al menos conservó el segundo lugar. Hamilton ganó la carrera, Bottas quedó en tercero y Checo quedó en cuarto. Así es, en esos momentos Red Bull tenía dos autos con los cuales competir. Y así Hamilton sacaba 8 puntos de ventaja a Verstappen. Y es que en este año pasaba algo curioso, ya que no había un coche dominador como tal, sino que dependiendo del circuito podía ser mejor el Mercedes o ser mejor el Red Bull. Entonces cada fin de semana era una incógnita. Pero bueno, vamos a la cuarta carrera. Y esto fue lo que pasó en el Gran Premio de España 2021. Max venía obligado a ganar esta carrera, ya que si no, Hamilton se le iba a empezar a alejar en el campeonato de pilotos. Pero aún así no podía quitarle la pole. Y entonces comenzaba la carrera, donde Verstappen en la curva 1 le volvió a aplicar las de Verstappen a Hamilton, lo que desde ahora sería una constante, y lo que más adelante en el campeonato tendría grandes consecuencias. Y siguiendo con la tradición de los safety cars, era la cuarta carrera consecutiva que se provocaba uno, y esta vez era porque Yuki Tsunoda tenía que abandonar. Se reiniciaba la carrera y no pasaba nada, hasta que llegamos a la primera parada en boxes de Verstappen, quien montaba llantas medias, y se iba a jugar todo a una sola parada. Y como cada carrera era una masterclass de algo, esta vez le tocaba a los ingenieros de Mercedes, ya que iban a ir al contrario de Verstappen, haciendo 2 paradas, lo que iba a obligar a Hamilton a hacer vueltas de clasificación durante toda la carrera. El mismísimo Hammer Time. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero en un momento Hamilton tenía que rebasar a Bottas, y todos pensábamos que le iba a dar la posición. Pero Bottas, como todo ese año, prefirió no ayudarlo. Y si te preguntas por qué hacía eso, es porque no le habían renovado el contrato. Pero a Hamilton no le importaba eso y terminó rebasándolo aún así. Iba a seguir con su Hammer Time hasta llegar a Verstappen, y a unas vueltas del final sí lo alcanzó, y no solo eso, sino que lo rebasó, y sin darle la oportunidad de que le aplicara las de Verstappen. Y así Hamilton terminaba ganando la carrera haciendo 2 paradas. Y aunque Max no ganaba, también se llevaba la vuelta rápida, pero aún así Hamilton ampliaba su ventaja en el campeonato. Pero la siguiente carrera iba a cambiar muchas cosas.
Y es que se venía el Gran Premio de Mónaco. Pero eso lo veremos en el capítulo 2 de lo que pasó en la temporada 2021 de Fórmula 1, pero explicada con memes. Recuerda dejar tu like y suscribirte si te gustó el contenido. Entre más apoyo haya, subiré antes el segundo capítulo de lo que debió de haber sido la película de Fórmula 1.